Capítulo 2. 1 de septiembre de 1991. Hoy era el día. El día en que finalmente iría a Hogwarts y descubriría aspectos de la magia de los que nunca antes había oído hablar. Controlando su emoción, bajó las escaleras y saludó a Tom. Después de un desayuno saludable, Harry subió las escaleras para terminar de empacar y prepararse para partir hacia la estación King's Cross. El tren saldría a las 11 en punto. Así que todavía tenía algo de tiempo para leer un poco. También terminó algunos ejercicios de oclumancia para prepararse mentalmente para su día importante. A las 10:30, Harry bajó las escaleras hasta la chimenea del caldero chorreante. Le tomó casi una semana completa lograr que el hechizo encogedor y ligero como una pluma en su baúl se hiciera correctamente, pero el resultado ciertamente valió la pena. Hedwig volaría sola a Hogwarts, por lo que Harry simplemente guardó su jaula en su baúl con el resto de sus pertenencias. Esta sería la primera vez que Harry viajara por la Red Floo. Después de haber leído un poco sobre el método de transporte más común en el mundo mágico, arrojó con confianza el polvo al fuego. Al entrar después de despedirse de Tom, gritó en voz alta y clara: estación King's Cross. Ciertamente no fue una sensación agradable, sin embargo, un par de segundos después Harry apareció al otro lado de la conexión y logró salir sin caer al suelo. Bueno, eso podría haber empeorado, pensó Harry. Miró alrededor del andén y vio el expreso de Hogwarts de color rojo brillante brillando sobre los rieles, con docenas de familias y niños dando vueltas en el andén, saludando a sus amigos y despidiéndose de sus padres con un abrazo. Harry abordó el expreso y se dirigió a la parte trasera del tren, deteniéndose en el último compartimiento. Colocó en la puerta un hechizo de aviso de muy baja potencia que había estado practicando durante todo el verano y comenzó a leer su libro sobre lengua Parcel. Este podría ser el único libro con el que Harry no había hecho grandes progresos todavía. Claro, era muy interesante, pero la magia y los hechizos eran demasiado difíciles, poderosos y peligrosos para cualquier persona de su edad. Por otra parte, Erpo el Asqueroso probablemente nunca pensó que su libro terminaría en manos de un niño de 11 años, por lo que Harry simplemente tuvo que esperar un par de años hasta que su núcleo mágico fuera lo suficientemente fuerte como para manejar los hechizos y técnicas. Un par de personas pasaron por su apartamento, pero parecían ser estudiantes de clase baja, por lo que el débil encanto de Harry de no notarme fue lo suficientemente fuerte como para mantenerlos alejados del compartimento. Observó como un chico pelirrojo caminaba por el pasillo, aparentemente buscando a alguien. Una chica de pelo tupido también seguía corriendo con un chico rubio ligeramente gordo justo detrás de ella. La chica se detuvo justo enfrente de su apartamento y parecía que estaba a punto de entrar. Al final, el encanto de Harry se mantuvo y ella se dio la vuelta y caminó de regreso por el pasillo preguntando a la gente sobre el sapo perdido de alguien. Sus últimos visitantes potenciales fueron un grupo de chicos. El chico de cabello rubio platino en el medio parecía tener una mueca de desprecio permanente en su rostro y caminó hacia la puerta como si fuera dueño de todo el expreso. Los dos gorilas a su izquierda y derecha parecían sus guardaespaldas personales y probablemente tenían un coeficiente intelectual combinado de 2 dígitos. Harry todavía no buscaba enfrentamientos en Hogwarts. Claro, podría vencer adecuadamente a cualquier primer año en un duelo en este punto, pero no subestimaría las conexiones con los estudiantes de último año que algunos de estos niños podrían tener. Ya tenía un enemigo poderoso en alguna parte. No tenía sentido crear aún más tensión de forma tan innecesaria. Habiendo llegado a King's Cross con su uniforme de Hogwarts, no había necesidad de cambiarse para Harry. En cambio, simplemente salió del tren después de que el expreso se detuviera en la estación de Hogsmeade y se dirigió hacia el gigante Hagrid, quien parece reunir a los estudiantes de primer año a su alrededor. Juntos, los de primer año se dirigieron a pequeños botes que los llevaron a través del Gran Lago Negro hasta el castillo de Hogwarts. La vista fue fenomenal. La piedra oscura del castillo con sus cientos de antorchas, ventanas y torres estaba iluminada al borde del lago. Fue realmente un momento espectacular y Harry sabía que durante los próximos 7 años, este podría ser un lugar al que realmente podría llamar hogar. El grupo de estudiantes de primer año llegó al vestíbulo de entrada y fue recibido por una bruja de aspecto severo que se presentó como la profesora McGonagall. Harry recordó a la subdirectora de su carta y prestó atención a su breve discurso sobre las 4 casas, los puntos de las casas y el banquete de entrada. Pasó una gran cantidad de tiempo durante los últimos días pensando en qué casa podrían clasificarlo. Hufflepuff y Gryffindor eran las opciones menos probables.
Había que ganarse su lealtad y, si bien podía considerarse valiente, nunca se lanzaría a ninguna situación simplemente para mostrar coraje. Ravenclaw y Slytherin eran mucho más probables. De esos dos, probablemente preferiría Ravenclaw. Era una casa neutral, que en su mayoría se apegaba a sí misma y valoraba el conocimiento y la sabiduría, ambos rasgos en los que Harry estuvo de acuerdo. Slytherin, sin embargo, también era muy probable. Harry podía literalmente hablar con serpientes, un talento que Salazar Slytherin valoraba mucho. También era muy ambicioso en su objetivo de convertirse en el mago más poderoso y sin duda sería despiadado y astuto en su viaje. Sin embargo, la casa de Slytherin lo pondría en el centro de atención y le atraería mucha atención que intentaba evitar desesperadamente. Decidió simplemente esperar y ver qué pasa. Harry podría influir en la decisión del sombrero. Harry y el resto de los de primer año siguieron a la subdirectora al gran comedor. Más de 100 estudiantes se sentaron en 4 mesas largas con la mesa alta en el otro extremo del salón. Frente a la mesa alta había una silla con el famoso sombrero seleccionador encima. De repente, la sala quedó en silencio y todos escucharon la canción del sombrero seleccionador, o, puede que no. Pienses que soy bonita, pero no juzgues por lo que ves, me comeré si puedes encontrar un sombrero más inteligente que yo. Puedes mantener tus bombines negros, tus sombreros de copa elegantes y altos, porque soy el sombrero seleccionador de Hogwarts y puedo taparlos a todos. No hay nada escondido en tu cabeza, el sombrero seleccionador no puede ver, así que pruébame y te diré dónde deberías estar. Podrías pertenecer a Gryffindor, donde habitan los valientes de corazón, su audacia, valor y caballerosidad. Diferencia a los Gryffindors, podrías pertenecer a Hufflepuff, donde son justos y leales, esos pacientes Hufflepuff son verdad y sin miedo al trabajo, o aún en el viejo y sabio Ravenclaw, si tienes una mente preparada, donde los de ingenio y conocimiento, siempre encontrará a los de su especie, o tal vez en Slytherin harás tus verdaderos amigos. Esa gente astuta usa cualquier medio para lograr sus fines. Así que ponme. No tengas miedo. Y no te metas en problemas. Estás en buenas manos, aunque yo no tengo ninguna, porque soy un gorro pensante. Interesante canción, pensó Harry. Ahora veamos de qué se trata el sombrero viejo. McGonagall comenzó a decir los nombres y Harry prestó mucha atención a los apellidos famosos y conocidos. Estaba Susan Bones, a quien conoció en el callejón Diagon, una chica de Greengrass y un Longbottom. Bastantes nombres importantes, pensó Harry. Finalmente, McGonagall gritó, Potter, Harry. Los estudiantes en todo el salón comenzaron a susurrar. Harry podía distinguir fácilmente ciertas frases, como el niño que sobrevivió o la famosa cicatriz e incluso el señor oscuro. Harry se rió entre dientes. Con qué facilidad se impresionaban realmente otros niños. Se dirigió hacia el sombrero y sin más preámbulos se lo puso encima de la cabeza. Qué interesante, señor Potter. La oclumancia protege a alguien tan joven. No tengas miedo, joven mago. Lo que sea que veo en las mentes de los estudiantes, no puedo decírselo a nadie. Harry dejó caer su escudo de mala gana y permitió que el sombrero pasara libremente a través de sus pensamientos y recuerdos. Bueno, señor Potter, como adivinó correctamente, solo hay 2 casas que son cuestionables para una mente como la suya. Veo mucho poder mágico y la voluntad de finalmente demostrar su valía. También veo su sed de conocimiento y su objetivo final de libertad e independencia. Ahora, ¿dónde te pondré comillas? Tengo otra opción. Harry le pregunta al sombrero. Por supuesto que sí, y veo que ya lo has decidido. Qué irónico que un estudiante que a Salazar le hubiera encantado tener en su casa, sea lo suficientemente astuto y ambicioso como para elegir uno diferente para todos los derechos. Podrías hacer grandes cosas en Slytherin, pero parece que durante los próximos 7 años Hogwarts albergará una serpiente bajo el manto de un cuervo. Espero grandes cosas de ti, señor Potter. Comillas, garra de cuervo. El sombrero gritó la última palabra al gran comedor y los estudiantes con un escudo azul en la tercera mesa comenzaron a aplaudir y vitorear con entusiasmo. La clasificación terminó poco después y Dumbledore pronunció su discurso de bienvenida, terminando con una advertencia mortal para cualquiera que caminara por el pasillo del tercer piso. Aunque Harry no tenía ningún deseo de morir, todavía sentía curiosidad porque el director se lo contara a los estudiantes. ¿Por qué no simplemente poner una línea de edad en el paso e impedir el paso a cualquier menor de 18 años? Seguramente los profesores también podrían proteger el pasillo para que requiera una contraseña u otros medios para ingresar. Dumbledore quería poner a prueba a sus alumnos. La única pregunta era ¿por qué?
¿Por qué plantear este desafío y con qué fin? Y más importante aún, ¿debería Harry participar? La fiesta de bienvenida llegó a su fin y después de la peor canción escolar que Harry haya escuchado jamás, los Ravenclaw, escoltados por sus prefectos, se dirigieron a la Torre Ravenclaw. Harry decidió compartir dormitorio con un chico de cabello castaño llamado Terribot, quien parecía bastante amable y después de una pequeña charla y una rápida presentación decidió irse a la cama. Como de costumbre, terminó el día con algunos ejercicios ligeros de oclumancia y poco después se quedó dormido profundamente y tranquilamente. La primera semana de clases también fue muy interesante, su primera clase, transfiguración. Fue la oportunidad perfecta para mostrar su poder a sus compañeros. Fue uno de los primeros estudiantes en ingresar al salón de transformaciones, pero aún no podía localizar a la profesora McGonagall. En cambio, vio un gato sentado en una silla y observando con curiosidad a los estudiantes entrantes. Este no puede ser un gato normal, pensó Harry. El gato se quedó demasiado quieto y cuando Harry movió su cabeza de izquierda a derecha mientras miraba al gato, imitó sus movimientos. Este debe ser el profesor, pensó Harry. ¿Pero qué clase de transfiguración es esta? ¿Debe ser muy avanzado? Harry tomó uno de los asientos de la primera fila, miró al gato directamente a los ojos y dijo, comillas, buenos días profesor. Los ojos del gato se abrieron y en un par de segundos, se transformó en una mujer de aspecto severo. Una sonrisa se dibujó en la comisura de la boca del profesor. Señor Potter, recibiría puntos por arruinar mi sorpresa para los otros estudiantes, sin embargo, no puedo culparlo por reconocer una pieza avanzada de transformación ahora, ¿verdad? Dígame, ¿qué me delató? Ningún gato se queda tan quieto, profesor. Además, usted seguía imitando los movimientos de mi cabeza, esa fue más o menos la razón principal. Muy bien, señor Potter. Me aseguraré de hacer un mejor trabajo el próximo año dado que todos los estudiantes habían llegado a este punto. McGonagall comenzó su conferencia sobre los peligros de la transfiguración y procedió a impresionar a la clase con algunas transfiguraciones avanzadas en su escritorio. Después, cada estudiante recibió una cerilla que debían transformar en una aguja. Harry ya sabía cómo hacer esta pieza de transfiguración, así que ignoró las instrucciones y en su lugar intentó buscar algunos temas más interesantes en su libro. Esperaba obtener información sobre la transformación de humano a gato que el profesor mostró al comienzo de la clase. Señor Potter, ¿ya ha intentado transfigurar su pareja? Ahora, joven, no aprecio que ignore mis instrucciones. Ya sé cómo hacerlo, profesor. Estaba aburrido y comencé a buscar algunas piezas de magia más avanzadas. Respondió Harry. Comillas, ¿qué quieres decir con que ya sabes cómo hacerlo? Seguramente si te resulta tan fácil, podrías soportar una demostración. Harry se encogió de hombros, cerró su libro y se volvió hacia su cerilla. Con un movimiento de su varita, susurró el encantamiento y transfiguró una aguja perfectamente afilada para el profesor. Toda la clase lo miraba con asombro. 10 puntos para Ravenclaw, señor Potter. Me alegra que haya heredado el talento de su padre para las transfiguraciones. Podrían haber sido 20 puntos, sin embargo, parece que también heredó su descaro. A Harry realmente no le importaban los puntos, pero como no quería ponerse del lado malo del profesor, comenzó a transfigurar su aguja nuevamente en una cerilla y nuevamente en una aguja un par de veces. Le vendría bien practicar y, de todos modos, la única persona en la sala a la que quería impresionar era McGonagall. La lección terminó cuando solo Hermione Granger de Gryffindor cambió ligeramente su cerilla. Sin embargo, la niña no parecía estar contenta con el resultado. Arrinconó a Harry después de clase y prácticamente le exigió una explicación. Harry simplemente le dijo que había practicado antes y rápidamente se fue a encantamientos, su siguiente clase. La lección con su jefe de casa fue bastante interesante. Solo deseaba que el profesor Flitwick no se cayera de su silla mientras gritaba su nombre. Ya odiaba la atención que estaba recibiendo en Hogwarts hasta el momento. El hechizo Lumos no fue un problema para Harry, en cambio, se concentró en aumentar y disminuir lentamente el brillo de su hechizo. Fue un muy buen ejercicio para controlar la cantidad de magia que uno introduce en el hechizo. Dado que tu núcleo mágico funciona como un músculo, también puedes usar esta técnica para desarrollar resistencia. Esto sería extremadamente importante si alguna vez quisiera batirse en duelo con alguien más fuerte y con más experiencia que él. Flitwick le dio 20 puntos por su excelente control del hechizo Lumos y comenzó a quejarse de que Harry era igual a su madre en lo que respecta a encantamientos. Desafortunadamente, las otras clases de Harry eran bastante aburridas.
Dada fue una completa decepción. Quirrell no les enseñó nada a sus alumnos, todo el salón de clase solía Ajo y Harry siempre salía con extraños dolores de cabeza que no podía explicar. Estaba seguro de que no era un ataque directo a su mente. Sin embargo, el dolor de cabeza parece estar justo encima de su cicatriz. Quizás hubo una conexión. La astronomía era relativamente interesante, pero no realmente útil en el día a día. La historia fue un desastre total. Harry prometió simplemente hacer algunas revisiones por su cuenta antes de cualquier examen y, en cambio, se centró en leer algunos libros o terminar sus tareas para otras clases. La herbología también fue interesante. Para Harry, su uso principal fue ampliar sus conocimientos sobre plantas mágicas que podrían usarse para pociones o quizás en otros campos. Hablando de pociones. Su primera clase con el profesor Snape fue definitivamente una para recordar. Como siempre, fue uno de los primeros estudiantes en la clase y preparó su escritorio y su caldero para cualquier poción que potencialmente pudieran preparar. Snape entró a la clase luciendo como un vampiro y comenzó a hablar sobre los peligros de las pociones y la importancia de su propia materia. Una fea mueca de desprecio se formó en su rostro mientras pasaba lista y leía el nombre de Harry. Harry no sabía cuál era el problema del hombre, pero prometió no enfadarse más con él y simplemente mantener la cabeza baja en su clase. Comillas alfarero Snape prácticamente gritó de repente. Veamos si los rumores sobre el sombrero seleccionador son ciertos. ¿De qué otra manera un idiota como tú podría haber sido seleccionado en Ravenclaw? El Hufflepuff soltó una risita, mientras que los Ravenclaw parecían muy intimidados y evitaban la mirada de Snape. Al no obtener ninguna reacción por parte de Harry, Snape le hizo su primera pregunta: Potter, ¿qué obtendría si añadiera una raíz de asfodelo en polvo a una infusión de ajenjo? Esa sería una poción para dormir tan poderosa que se conoce como la poción de la muerte en vida, profesor. Bien, supongo que todo el mundo tiene suerte a veces. ¿Dónde encontrarías un bezoar en el estómago de una cabra, señor? Pero quizás su almacén también tenga uno. Comillas, eso serán 5 puntos por tu mejilla, Potter. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre acónito y acónito? Son el mismo profesor, también conocido como acónito, señor, respondió Harry con calma. Bueno, porque no están todos escribiendo eso y tomando notas. El sonido de los pergaminos sacados de las bolsas resonó en el aula y todos tomaron notas. Luego, Snape les ordenó que prepararan una cura simple para los forúnculos. Harry fue uno de los primeros en terminar y comenzó a leer su libro de pociones después de llevar un frasco de su brebaje al escritorio de Snape. Potter, ¿por qué no estás prestando atención? ¿Crees que tu tiempo es demasiado valioso como para desperdiciarlo en mis enseñanzas? He terminado mi poción, profesor. ¿Cómo le gustaría que pase el resto del tiempo hasta que termine la lección? Snape le lanzó una mirada asesina y Harry sintió una sonda contra sus escudos mentales. Instintivamente comenzó a poner más poder detrás de ellos mientras rápidamente evitaba el contacto visual. Snape retrocedió y apenas agarró su escritorio para evitar caer al suelo. Comillas, Potter, serán 50 puntos menos que Ravenclaw por atacar a un maestro. Snape rugió enojado. Pero señor, Harry ni siquiera lo tocó ni sacó su varita, simplemente está sentado aquí. Terry Bot se quejó de la pérdida de puntos para su casa. Comillas, fuera. Todos afuera ahora, gritó Snape y los estudiantes abandonaron rápidamente su clase. Sonriendo interiormente, Harry se dirigió a almorzar. Sin saberlo, Snape corrió furiosamente hacia la oficina del director justo al mismo tiempo. Comillas, director. El mocoso Potter debe ser expulsado. Me atacó en medio de la clase. Ahora Severus, dudo que el joven Harry pueda hacerte algún daño grave, porque no me cuentas la historia completa. Snape le dijo al director que pensaba que Potter estaba haciendo trampa de alguna manera, ya que logró responder todas sus preguntas y preparar una poción perfecta en un tiempo récord. Ni siquiera él mismo lo logró en su primera lección. Severo, Dumbledore suspiró, debes de tener esta venganza personal contra el joven señor Potter. Su padre está muerto y lo ha estado durante casi 10 años. No odies a un niño por cualquier dolor que su padre te haya causado alguna vez. Snape parecía estar a punto de hacer cualquier cosa menos escuchar el consejo de Albus. También te pediría que dejes de usar legilimancia con tus estudiantes, Severus. O el señor Potter tiene talento natural en oclumancia o aprendió lo suficiente sobre las artes mentales para detectar tu ataque y defenderse. Si informar a tus acciones sale en la junta escolar, es posible que no solo pierdas tu puesto como maestro, sino que también enfrentes cargos criminales. Snape aceptó a regañadientes,
pero prometió mantener un ojo sobre el mocoso Potter. Cuando su maestro de pociones salió de su oficina, Dumbledore estaba nuevamente sumido en sus pensamientos. Un mago de 11 años con escudos mentales era simplemente inaudito. El chico también parecía ser un cervecero muy competente, incluso si Severus nunca lo admitiría. Harry Potter era un prodigio. ¿Cómo pudo el niño reunir tal cantidad de conocimiento mágico en tan poco tiempo? Alguien podría haberle enseñado todo lo que sabía durante meses antes de comenzar Hogwarts. Albus sabía que tenía que llegar al fondo de las cosas. 31 de octubre de 1991. Las semanas que había pasado en Hogwarts hasta el momento habían sido las mejores de su vida. Las clases de Harry eran interesantes pero, por lo general, estaba muy por delante de sus compañeros. Como sus profesores no querían que se aburriera, a veces le asignaban tareas especiales, para gran molestia de la chica Granger, quien se enojaba cada vez que Harry realizaba un hechizo mejor que ella. A Harry realmente no le importaba. Pasó la mayor parte del tiempo en la biblioteca estudiando por su cuenta. También reanudó su rutina de ejercicios, corriendo una vuelta por el terreno cada 2 días por las mañanas. El resto del tiempo lo dedica a explorar el castillo. Había docenas de pasadizos ocultos, atajos y secretos que uno podía descubrir en Hogwarts. Harry intentó recordarlos todos. Pero fracasó después de un par de semanas y, en cambio, anotó sus hallazgos en un boceto de cada piso. Aunque solo era un estudiante de primer año, Harry ya notó que su conocimiento del castillo rivalizaba con el de muchos estudiantes de clase alta. Tal vez simplemente no les importaba, pero a Harry le resultó fascinante descubrir la mayor cantidad posible del castillo. Los infames gemelos Weasley fueron probablemente los estudiantes con el conocimiento más profundo sobre Hogwarts, superando incluso al antiguo cuidador Argus Filch. Harry no sabía cómo los pelirrojos lograron no meterse en problemas, pero parecen desaparecer en lugares aleatorios y conocen incluso más atajos para las clases que él. 1 o 2 veces, los notó mirando un trozo de pergamino y consultando juntos. Sin embargo, cada vez que alguien se acercaba a su alcance, rápidamente lo golpeaban con sus varitas, susurraban una frase que Harry no podía oír y escondían el pergamino de los estudiantes entrantes. Harry sabía que necesitaba descubrir qué era ese trozo de pergamino en particular. Pero desafortunadamente, hasta el momento, no tenía forma de acercarse a los gemelos. Hoy era Halloween, pero Harry no estaba de humor para celebrar. Desde que se enteró de la muerte de sus padres ese día, evitó el contacto con otras personas y reuniones sociales. Buscando las salas comunes de Slytherin y Hufflepuff, Harry deambuló por las mazmorras y los niveles inferiores del castillo mientras todos los demás estaban en la fiesta de Halloween en el gran comedor. Algo olía absolutamente horrible aquí abajo, pensó Harry. Cuando de repente escuchó los gritos de una chica provenientes del baño frente a él. Sin perder tiempo, Harry corrió hacia el baño, rápidamente abrió la puerta y de repente se encontró cara a cara, o más bien cara a cara, con un troll de montaña de 10 pies de altura. El troll estaba en el proceso de destruir todo el baño con su garrote mientras una desesperada Hermione Granger intentaba apartarse del camino debajo de los pies de los trolls. Comillas, levántate y corre, intentaré distraerlo. Harry le gritó a la chica que lloraba. Granger pareció hacer algo razonable por una vez, ya que rápidamente huyó para esconderse en el pasillo mientras el troll cargaba contra Harry fuera del baño. Sacó al troll del baño de chicas a un pasillo más abierto donde podía usar su movilidad. Comillas, esto es para lo que he estado entrenando. Comillas, pensó Harry con ansiedad. La maldición más fuerte que Harry conocía hasta ahora era el reducto, pero la gruesa piel del troll parecía protegerlo sin importar la frecuencia con la que Harry golpeara su pecho, brazos y piernas. Sus ojos y oídos, pensó Harry, tal vez pueda lastimarlo allí. Harry comenzó a apuntar sus reductos a los ojos de los trolls, lo cual era difícil en sí mismo ya que tenía que seguir moviéndose o correr el riesgo de ser aplastado por el garrote del troll. Los hechizos fueron bastante agotadores para su cuerpo cuando finalmente golpeó el ojo izquierdo del troll, haciendo que la bestia gritara de dolor antes de dejar caer su fea cabeza sobre su pecho, tratando de proteger su rostro. Este era el momento que Harry estaba esperando. Mientras el troll estaba distraído, Harry comenzó a levitar la espada de una armadura brillante cercana, que ciertamente tenía menos uso para el arma que Harry en este momento. Usando el hechizo que el profesor Flitwick enseñó en la clase esta mañana, Harry colocó la espada sobre el cuerpo del troll y luego dejó caer el arma mientras la aceleraba hacia abajo, reflejando el movimiento con su varita. El troll rugió de dolor cuando la espada conectó con su cuello y penetró la gruesa piel.
El corte no fue profundo, pero fue suficiente para poner al troll de rodillas mientras la bestia seguía gritando de dolor. Harry decidió repetir su acción hasta que estuvo seguro de que la amenaza había sido eliminada. Levitó una segunda, tercera y cuarta espada, las cuales impactaron al troll en su espalda. Después de ser golpeado por la cuarta espada, el troll dejó de rugir, no emitió más sonido y quedó inmóvil en el suelo. La bestia estaba muerta. Harry había matado a una criatura mágica, sin mencionar a un troll, por primera vez en su vida. Comillas, lo mataste, Granger jadeo. Comillas, ¿cómo hiciste eso? Creo que eso es algo que a todos nos gustaría saber, señor Potter, preguntó el director. Harry ni siquiera notó que Granger o los profesores llegaban a su lado. Su mente todavía estaba centrada en el troll que acababa de matar. No sintió remordimiento. El troll los habría matado a él y a Granger sin pensarlo dos veces. Fue prácticamente en defensa propia. Aún así, quitar una vida no era un sentimiento agradable, concluyó Harry. Estaba deambulando por las mazmorras y pasillos inferiores cuando escuché a Granger gritar en el baño de chicas. Cuando llegué, el troll estaba destrozando todo lo que tenía a la vista. Le dije a Granger que huyera mientras distraía al troll con un par de reductores. Realmente no le hicieron mucho al troll, pero lo molestó y volvió su atención hacia mí, siguiéndome por el pasillo. Finalmente logré conectar un reductor al ojo izquierdo del troll y lo seguí levitando espada sobre su cuerpo para dejarlo caer desde arriba para eliminar cualquier amenaza potencial. Seguí levitando y lanzando espadas hasta que el troll dejó de moverse. Comillas, ¿es eso cierto, señorita Granger?, preguntó Dumbledore. Comillas, ¿y por qué estabas en ese baño? En primer lugar, me sentí triste después de que algunos estudiantes se burlaran de mí después de clase. No tenía ganas de ir a la fiesta. Muy bien, les creo a ustedes dos. Esos serán 50 puntos para Ravenclaw por derrotar a un troll y salvar a un estudiante, señor Potter. Sin embargo, tengo que preguntarle, ¿por qué no estuvo en la fiesta y deambulando por los pasillos? En cambio, no me gusta celebrar el día de la muerte de mis padres. Muchas gracias, señor Comillas. ¿Cómo te atreves, mocoso, a mostrarle respeto al director? Detención conmigo, todos. Los sábados, durante 4 semanas. Snape escupió. Eso no será necesario, Severus. Pido disculpas, señor Potter. Ciertamente respeto su decisión de guardar silencio en este día triste. Ahora, ¿por qué no regresan ustedes dos a sus respectivas torres mientras el resto de nosotros limpiamos? Buenas noches, señora Granger y señor Potter. Más tarde, en su oficina, Albus estaba pensando una vez más en el joven señor Potter. Esto se convirtió en algo casi habitual para el viejo director. El niño, apenas de primer año, logró matar a un troll, y no solo eso, sino que además lo hizo de manera eficiente y estratégica. Usar una maldición reductora fue una hazaña enorme como estudiante de primer año. Fue un periodo de cuarto año por una razón. Si bien parecen tener poca potencia según el informe del niño, aún así logró herir al troll con un disparo certero en el ojo. Acabar con el intruso utilizando su entorno y un simple hechizo de primer año también fue ingenioso. Albus no sabía si debería estar orgulloso del progreso del niño o decepcionado de que un joven mago tuviera que matar en esta etapa de la vida. El director también estaba preocupado por la falta de remordimiento que Harry mostró cuando se enfrentó a su acción, pero, de nuevo, claramente había actuado en defensa propia y también había ayudado a salvar a otro estudiante. Albus continuaría observando al niño de cerca. Los acontecimientos de hoy habían aliviado un poco sus preocupaciones. Un joven Tom Riddle nunca se habría puesto en peligro simplemente para defender a un estudiante necesitado. Tal vez había más padres del niño en Harry de lo que Albus le había dado crédito. 25 de diciembre de 1991. Harry se despertó la mañana de Navidad con mucha menos euforia que cualquier otro niño del castillo. En los Dursley, la Navidad nunca había sido una festividad que a Harry le gustara recordar. Nunca recibió ningún regalo, pero se esperaba que de alguna manera hiciera un regalo para Dudley, Petunia, Vernon y Marge en caso de que su tía gorda decidiera venir. Los Dursley, sin embargo, lo obligaron a observar cómo Dudley abría un regalo tras otro cuidadosamente envuelto, mientras el resto de la familia lanzaba miradas desagradables y burlas malvadas a Harry. Hoy probablemente no sería diferente, pero claro, ¿por qué debería importarle? Los Dursley no estaban aquí y él estaba en Hogwarts, el mejor lugar en el que jamás había estado. Desde la agitada noche de Halloween, los rumores sobre la derrota del troll por parte de Harry se extendieron rápidamente por el castillo.
La mayoría de los jóvenes ya habían oído hablar de las habilidades de Harry en la magia y estaban muy impresionados de que se enfrentara a un troll él solo. Los años superiores dudaron de su historia. ¿Cómo podría un novato ciertamente talentoso matar a un troll? Algo debe haber salido mal, pensaron. Los profesores y el personal deben estar intentando encubrir algo. Otros, como Ron Weasley de Gryffindor y Draco Malfoy de Slytherin, simplemente afirmaron que Harry usó magia oscura para derrotar al troll y difundir rumores desagradables sobre él. A Harry no le importaban sus actos de celos. Superó su primer verdadero desafío y, aunque estaba orgulloso de su logro, ahora sabía en qué tenía que trabajar. Todos los días practicaba sus hechizos, aumentando su repertorio de encantamientos, maleficios y maldiciones. Aprendió los hechizos de bloqueo y desbloqueó, Alohomora y Colloportus. Además de hechizos como Incendio, Expelliarmus e Impedimenta. Desde hace semanas practica 2 hechizos de 5º año. El amuleto escudo y el aturdidor. Para su decepción, su escudo era muy débil y apenas podía sostenerlo por más de 10 segundos. Su stunner era lo suficientemente fuerte para las moscas, pero no podía aturdir a nada más grande, como las ratas en las mazmorras o la gata de Filch, la señora Norris, no por falta de intentos en defensa de Harry. Aún así, en general, Harry estaba contento con su progreso, pero quería esforzarse aún más. Especialmente ahora que tenía mucho tiempo libre durante las vacaciones. La vida en Hogwarts había seguido una rutina desde los acontecimientos de Halloween. Claro, de vez en cuando algo interesante podría suceder, como una de las bromas de los gemelos Weasley, que Harry había logrado evitar hasta ahora, pero en su mayor parte la vida era tranquila. Harry notó que Snape había comenzado a cojear. Después de los eventos de Halloween y Quirrell parecía tartamudear aún más. Harry prometió vigilarlos a ambos. Algo estaba pasando y no le gustaba. Harry todavía no tenía idea de quién había dejado entrar al troll al castillo. ¿Fue solo una broma que salió mal, un intento de atacar a los estudiantes o una distracción para otra cosa? Dejando esas preguntas en el fondo de su mente, Harry se levantó. Y abrió las cortinas de su cama. Terry Bot y casi todos los estudiantes de Hogwarts se llevaron el express a casa hace unos días para pasar la Navidad con sus familias. En el suelo, frente a su cama, Harry notó 4 regalos cuidadosamente envueltos. Harry se emocionó, esta sería la primera vez que abre regalos en Navidad. Empezó con uno pequeño a la derecha. Fue un regalo de Terry. Le deseó a Harry una feliz Navidad y le había regalado unas ranas de chocolate. El siguiente era de Hagrid y este realmente lo sorprendió. Quitando el envoltorio, Harry se quedó mirando un álbum de fotos. Cada foto mostraba a un hombre con cabello negro rebelde, gafas y rasgos faciales muy similares a él. Siempre estaba al lado de una hermosa mujer de cabello rojizo y ojos verde esmeralda. Harry contuvo el aliento. Estaba mirando a sus padres. Esta era una prueba de que Lily Evans y James Potter realmente existieron. Fue un regalo invaluable y Harry juró agradecerle a Hagrid lo antes posible. El tercer regalo fue del profesor Flitwick, su jefe de casa. Contenía un diario con las iniciales LME. Con una letra algo familiar. Harry abrió la pequeña nota adjunta al regalo y comenzó a leer, Lily Marie Evans fue quizás la estudiante más brillante a la que he tenido el honor de enseñar. Adjunto encontrará un diario en el que ella comenzó su 2º año con encantos hasta que comenzó su maestría bajo mi supervisión aquí en Hogwarts. Feliz Navidad Filius Flitwick, el diario de encantos de su madre. Harry no podía esperar para empezar a leerlo, pero tenía un regalo más que desenvolver. El último regalo fue sorprendentemente ligero y cuando Harry quitó el envoltorio una especie de ropa hecha de un material muy suave y frío salió a la superficie. Al desenvolverlo por completo, el regalo parecía ser una especie de capa. Harry se paró frente al espejo y casi gritó de sorpresa cuando su reflejo desapareció tan pronto como se envolvió completamente con la capa. Miró hacia abajo, pero no pudo ver sus pies, piernas ni siquiera su torso. Había leído sobre este tipo de artefacto mágico. Llevaba una capa de invisibilidad y, si no se equivocaba, muy poderosa. Harry agarró la pequeña nota que se cayó del envoltorio y comenzó a leer. Tu padre dejó esto en mi poder cuando murió. Es hora de que te lo devuelvan. Úsalo bien, su padre poseía una capa de invisibilidad. Una que probablemente usó durante su estancia en Hogwarts y se la dio a Dumbledore poco antes de morir. La capa de invisibilidad promedio duraba entre 2 y tal vez 3 años. Los más caros que vio en Borgin y Burkes en Nocturnal afirmaban que duraban hasta 5 años y, conociendo al señor Borgin, eso probablemente era muy exagerado. ¿Cómo es que una capa
que su padre usó durante su estancia en Hogwarts y dejó en posesión de otra persona durante más de 10 años después de su muerte, ¿todavía funciona perfectamente bien? Fuera lo que fuese esta capa, Harry sabía que era un artefacto mágico de valor incalculable. Uno que mantendría consigo en todo momento. Harry pensó en las posibilidades y oportunidades que le presentaba esta capa mientras estaba en Hogwarts. Ahora se podía descubrir todo el castillo, cada habitación, corredor y piso sin temor a ser descubierto. Incluso podría visitar la sección restringida de la biblioteca o el pasillo del tercer piso mientras usa su último regalo. Planeaba hacer precisamente eso esta noche. Ahora, sin embargo, era hora de desayunar. El desayuno era bastante espectacular. Alrededor de una docena de estudiantes de todas las casas se hospedaron en el castillo durante la Navidad, incluidos los 4 Weasley de Gryffindor. Harry agradeció al profesor Flitwick y a Hagrid por sus regalos y pasó el resto del día terminando su tarea para el inicio de clases después de las vacaciones. Alrededor de las 10 de la noche, Harry se puso la capa y salió de la sala común de Ravenclaw, dirigiéndose a la biblioteca. Todo el conocimiento de la sección restringida estaba expuesto, esperando ser explorado. Harry pasó casi una hora revisando diferentes libros, tomando notas sobre títulos y autores interesantes para poder regresar en el futuro y continuar su investigación. De repente escuchó maullar a la señora Norris y los pasos apresurados de Filch llegando a la entrada de la biblioteca. Esto fue malo, pensó Harry. La capa podría ocultarlo visualmente, pero un gato aún podría olerlo y oírlo. Realmente debería empezar a aprender algunos hechizos silenciadores. Quizás también había un hechizo para ocultar el olor. Harry evitó por poco a Filch, pero su estúpido gato sabía exactamente dónde estaba y comenzó a seguirlo. Corrió por los pasillos de regreso a la sala común de Ravenclaw, cuando Filch apareció de repente frente a él. Mierda, pensó Harry. Debió haber usado un atajo que aún no conocía. Con la señora Norris acercándose a él, Harry aprovechó su única oportunidad de escapar, abriendo la puerta de un salón de clases con el hechizo a la Homora y cerrándola inmediatamente después. Estaba rezando para que Filch, que nunca parecía usar ninguna magia, no conociera el contrahechizo, pero al escuchar a Filch caminar más por el pasillo, el miedo de Harry parecía ser infundado. Decidió esperar un par de minutos en el salón de clases para asegurarse de que Filch y su maldita mascota estuvieran ocupando una parte diferente del castillo antes de irse. Mirando a su alrededor notó un gran espejo que estaba apoyado contra la pared. Con curiosidad se acercó al espejo y se paró frente a él. Vio su reflejo por un par de segundos, notando su postura ahora más alta, los brillantes ojos verde esmeralda, su cabello desordenado y por supuesto, su cicatriz. De repente su reflejo empezó a cambiar. La imagen reflejada de Harry comenzó a crecer y otras personas aparecieron a su alrededor. Revisando rápidamente su propio entorno, Harry confirmó que cualquier cosa que suceda ahora se limita a su reflejo en el espejo y no al salón de clases real. Mirando hacia el espejo, 7 personas aparecieron frente a él. Al fondo, vio a un hombre con el mismo cabello negro rebelde que él. Tenía su brazo alrededor de una mujer, con sus mismos ojos y el cabello rojo castaño rojizo de Lily Evans. Estos debían ser sus padres, pero ¿quiénes eran las otras personas? Su propio reflejo le devolvió la sonrisa. Definitivamente era mayor y parecía tener entre 20 y 25 años. Era notablemente más alto, incluso más alto que su padre. Su reflejo medía alrededor de 6 pies y 2 pulgadas de alto. Estaba más tonificado y también tenía algunos músculos importantes. Lo más probable es que pese alrededor de 200 libras. Parecía fuerte, confiado y muy guapo, si él mismo podía decirlo. Sus ojos, aunque todavía eran de color verde esmeralda, casi brillaban. No llevaba gafas. Notó Harry. Al observar más de cerca el atuendo de su reflejo, Harry también notó algunos aspectos interesantes. Llevaba una capa plateada que mostraba un extraño parecido con la capa de invisibilidad que sostenía actualmente. Su túnica era ajustada y de color verde oscuro. Una especie de emblema fue colocado en esa túnica justo encima de su corazón. Era un símbolo extraño, tal vez una runa. Parecía un círculo dentro de un triángulo, con una línea vertical recta de arriba a abajo. Curiosamente, el mismo símbolo estaba representado en una piedra preciosa negra de aspecto antiguo, que su reflejo llevaba en un anillo en su mano izquierda. Harry intentó memorizar la extraña runa y miró más detalladamente a los otros personajes en el espejo. A su derecha estaba una mujer. Pero no una mujer cualquiera.
Esta era quizás la mujer más hermosa que Harry había visto jamás. Parecía casi un ángel, con un largo cabello rubio plateado que le llegaba hasta la cintura. Tenía un rostro increíblemente hermoso con pómulos altos y definidos, labios carnosos de color rojo, una linda nariz y ojos azul oscuro. Parecía atlética, pero su vestido largo azul claro mostraba sus curvas y rasgos femeninos. Al fondo, la mujer también era notablemente más alta que su madre. No parecía llevar tacones, pero la parte superior de su cabeza casi llegaba a la barbilla de su reflejo. La mujer rubia le sonrió felizmente a Harry. Harry apartó sus ojos de las mujeres y miró a los dos últimos ocupantes del espejo. El primero fue un niño, de unos 5 años. Se mantuvo fuerte y orgulloso al ver su reflejo. Tenía el mismo cabello oscuro y desordenado que los otros hombres Potter en el espejo, pero sus rasgos faciales tenían algunas similitudes con los de la mujer rubia, particularmente sus ojos azul oscuro. La última persona era una niña de quizás solo 3 años. Se aferró a lo que debía ser la pierna de su madre escondiéndose de Harry pero dándole una sonrisa tímida y brillante. Parecía casi una minicopia de la mujer rubia, pero sus ojos eran de color verde esmeralda. Al igual que Harry y su propia madre. Harry no podía comprender lo que estaba viendo. Aunque sin duda se trataba de su familia, no podía ser el futuro. Sus padres estaban muertos. Ningún hechizo puede resucitar a los muertos. Pero todo parecía tan real. Miró mejor el espejo y notó las letras en la parte superior. Erised extraer hoy tuve cafru. Hoy tembos y comillas, ¿qué diablos se supone que significa eso? Al darse cuenta de que estaba tratando con un espejo, Harry leyó las palabras al revés. No muestro tu rostro sino el deseo de tu corazón. Finalmente supo lo que estaba viendo. Este era su sueño, el máximo deseo de su corazón. Se vio a sí mismo, poderoso, fuerte e inflexible ante los demás. Vio a su familia, algo que nunca había llegado a experimentar. Algo invaluable que había creado por su cuenta. Estaban seguros y felices, y Harry no permitiría que nada se interpusiera entre ellos. Estaba a punto de seguir buscando más pistas sobre el extraño símbolo que llevaba su reflejo cuando de repente la puerta del salón de clases se abrió y alguien o algo pareció entrar. Harry se giró, instintivamente dejando que su varita se deslizara hacia su palma desde su funda en su antebrazo. Muéstrate o empiezo a maldecir, gritó Harry. Ahora Harry, no creo que sea necesario y aunque no llevo una capa como la tuya que pueda dañarse, aún así preferiría no ser maldecido por ti, después de experimentar cómo trataste al troll en Halloween. Albus Dumbledore respondió alegremente mientras cancelaba cualquier hechizo que lo mantuviera invisible. Comillas, ¿cómo sabes que fuiste tú? Tú me enviaste la capa. Harry casi acusó al viejo director. Muy bien, Harry, de hecho lo hice, y veo que le estás dando un buen uso, al igual que tu padre durante sus años escolares. Esta no es una capa de invisibilidad normal, ¿verdad, profesor? Sé que una capa promedio dura tal vez 3 años y una muy buena potencialmente 5. Es por eso que mi padre se la dio, para que pudiera estudiarla. Una deducción brillante, Harry. De hecho, este es un artefacto muy especial, y te aconsejaría que lo trates con mucho cuidado, no solo para la memoria de tus padres y antepasados, dijo Dumbledore. Eso significa que la capa es incluso más antigua de lo que Harry había anticipado originalmente. Se dio cuenta de que Dumbledore no parecía perder más palabras sobre este tema y observó cuidadosamente a su director mientras dirigía su atención al extraño espejo. Veo que tú, al igual que muchos otros antes que tú, has descubierto las bellezas del espejo de Erised. Seguramente lograste descubrir lo que te muestra el espejo. Harry, muestra el deseo de nuestro corazón, nuestros anhelos y sueños más profundos. Respondió Harry, con cuidado de no revelar lo que vio en el espejo. Muy bien, Harry, de hecho lo es. Ahora, disculpe la curiosidad de un anciano, pero que ve el más brillante de primer año en este espejo tan especial. Harry pensó cuidadosamente, ¿podría dejarle saber a Dumbledore lo que vio sin mencionar su sed de poder? Le diré lo que me muestra el espejo, si usted hace lo mismo, profesor. Dumbledore se rió entre dientes y sus ojos brillaron intensamente. Una propuesta interesante, Harry. Creo que te hubiera ido bien en Slytherin. Salazar debe estar muy decepcionado de no tenerte en su casa. Muy bien, prometo ser honesto contigo sobre lo que pasa. El espejo me lo muestra. Harry estudió al viejo director con una mirada de sospecha. El espejo me muestra a mi familia, a mi mamá y a mi papá y a mi propia familia. Eso era todo lo que Harry quería admitirle al director. No sabía si podía confiar en ese hombre todavía. Extraordinario, Harry. ¿No ves fama,
riquezas, inmortalidad o poderes infinitos a diferencia de tantas otras mentes brillantes que han observado sus reflejos en este mismo espejo. Ahora te hice una promesa, joven, y estoy entusiasmado para cumplir mi palabra, Dumbledore. Disminuyó un poco la velocidad, se paró frente al espejo y una expresión triste apareció en su rostro. Al igual que tú, Harry, también veo a mi familia, pero a diferencia de ti, no veo ninguna posibilidad de futuro, solo el recuerdo de los errores que cometí hace mucho tiempo. Harry no sabía si Dumbledore estaba siendo 100% honesto con él. Pero ya no pensaría más en ello. Debo pedirte que no sigas buscando el espejo por más tiempo, Harry. Mañana lo moverán. Concéntrate en tus tareas escolares y trata de disfrutar tu tiempo en Hogwarts tanto como sea posible. No hay lugar en la tierra como este castillo. Comillas con eso Dumbledore se fue. Harry también decidió regresar a la sala común de Ravenclaw, pensando en las palabras de Dumbledore, su reflejo en el espejo, su capa de invisibilidad especial y el extraño símbolo que vio en el pecho de su reflejo. Albus silenciosamente regresó a sus habitaciones personales en su oficina. Sus pensamientos una vez más giraban en torno a un estudiante suyo de cabello negro. Estaba muy satisfecho con lo que Harry parecía ver en el espejo. Originalmente temía que el chico pudiera ver poder, fuerza ilimitada u otras tendencias más oscuras, pero parecía que sus preocupaciones eran innecesarias. Por supuesto, el niño podría haberle mentido o haber ocultado parte de la verdad. Albus decidió no sondear la mente del joven Harry en busca de indicios de afirmaciones falsas. En este punto, lo más probable es que el chico tuviera la habilidad suficiente para detectar incluso sus intentos más pequeños de legilimancia y Albus no podía arriesgarse a causar un daño irreparable a su débil relación. Decidió confiar en el chico, incluso revelando sus propios deseos más profundos a cambio de su muestra de confianza. Sin embargo, lo que sí preocupaba a Albus era el interés del niño en la capa. Albus sabía que no podía contarle a Harry sobre la verdadera naturaleza de su reliquia familiar. Si el niño se enteraba de las reliquias, él también comenzaría a pasar su juventud tratando de reclamar los artefactos legendarios. Tal vez algún día Albus se lo diría, pero con suerte, Harry dejaría el asunto mientras tanto. Satisfecho con cómo manejó la situación se fue a dormir 1 de mayo de 1992. Los meses transcurridos desde su encuentro con el director habían pasado de una manera poco interesante. No pasó gran cosa en Hogwarts. Aparentemente. Weasley, Granger y Longbottom estaban en una extraña búsqueda del tesoro. Un día, Harry los escuchó consultar juntos mientras se escondía debajo de su capa. Realmente pensaron que el director había escondido en el castillo la legendaria piedra filosofal hecha por Nicolas Flamel. Aparentemente, estaba custodiado por un perro de 3 cabezas, lo cual era la razón por la que el corredor del tercer piso estaba prohibido y, coincidentemente, la razón por la que el jefe de la casa Slytherin cojeaba después de los eventos de Halloween. Para confirmar su ridícula historia, Harry se dirigió directamente al pasillo y casi tuvo un ataque al corazón después de abrir la puerta y ver a un perro gigante de 3 cabezas mostrarle sus afilados dientes. Tal como mencionó Granger, el perro estaba vigilando una trampilla. Harry tuvo que admitir que su historia era bastante consistente. 2 días después de su cumpleaños, alguien irrumpe en Gringotts pero no logra robar lo que estaba buscando. Según Granger, Hagrid había visitado Gringotts el 31 de julio, lo que Harry pudo confirmar por sí mismo, habiendo visto a Hagrid esa noche en el caldero chorreante. Si uno iba a confiar en lo que dijo Granger. Hagrid admitió ante los niños que el perro estaba guardando algo que nadie aparte de Albus Dumbledore y Nicolas Flamel tenía derecho a saber. Aparentemente, esa era la pista de que debía ser la piedra filosofal que el perro guarda. ¿Qué más podría ser lo suficientemente valioso y está relacionado con el nombre Flamel? Hasta ahora, es cierto que la historia tenía sentido. ¿Pero por qué el maestro de pociones intentaría robarlo? ¿Cuál fue su motivo? Al parecer, Weasley y Longbottom se enteraron después de su detención con Hagrid en el bosque prohibido. Según lo que compartieron con Granger, fueron atacados por una figura envuelta en una capa que bebía sangre de unicornio en el bosque. Al final, fueron salvados por un centauro que les advirtió sobre unas extrañas constelaciones de estrellas. Harry decidió mantener un ojo en el trío de Gryffindor y el otro en su principal sospechoso. Sus propios estudios continuaron sin problemas. Era el mejor de su clase en todas las materias que realmente le interesaban, que no incluían herbología, historia de la magia y astronomía. Si bien las enseñanzas de Dada de Quirrell fueron prácticamente inútiles,
Harry seguía siendo el mejor de su clase y siempre se ofrecía como voluntario para realizar hechizos y maleficios. También estaba progresando muy bien en su estudio de las artes mentales y logró mantener su hechizo de escudo durante más de 20 segundos durante su último intento. Su mayor éxito fue finalmente lograr aturdir a la señora Norris. A continuación, intentaría aturdir a un humano. Probablemente Filch o quizás los guardaespaldas de Malfoy. Esos dos podrían ser un poco más difíciles, pensó Harry, considerando cuánta grasa llevaban consigo. Sin embargo, finalmente llegó el momento de los exámenes. Harry estaba muy seguro de haber superado a cualquier otro estudiante en sus materias básicas. Le informó a un Ravenclaw de último año cómo entrar a las cocinas, algo que él mismo aprendió de los gemelos Weasley, a cambio de algunas notas de historia de la magia y astronomía. Esas notas eran muy necesarias ya que había pasado el tiempo en ambas clases ocupado con sus propias lecturas. Con todos sus exámenes terminados, solo 2 semanas separaban a Harry de sus vacaciones de verano. Harry notó que el trío de Gryffindor se estaba poniendo cada vez más nervioso, ya que aún no se había hecho ningún intento obvio contra la piedra. De acuerdo con sus suposiciones, Harry también notó a Snape patrullando el corredor del tercer piso casi todas las noches durante un par de horas. Harry usualmente lo encontraba de camino a la cocina por la noche. Solía bajar allí a tomar un refrigerio después de terminar sus lecturas en la sección restringida. Una noche, sin embargo, Harry vio algo diferente. Snape no estaba patrullando el pasillo. En cambio, notó a Quirrell escabulléndose hacia la puerta que contenía al perro de 3 cabezas. Harry decidió seguir al profesor debajo de su capa, curioso por saber qué podría estar haciendo. Quirrell abrió la puerta, sacó una flauta y empezó a tocar una melodía sencilla. Sorprendentemente, el perro de 3 cabezas se calmó significativamente y pronto se quedó profundamente dormido, sus fuertes ronquidos sacudieron toda la habitación. Quirrell sacó con cuidado la enorme pata del perro de la trampilla y saltó hacia abajo. Harry decidió esperar un par de minutos antes de seguir al profesor. Haciendo acopio de valor, miró hacia el agujero negro y saltó. Aterrizando sorprendentemente suavemente, Harry echó un vistazo a su entorno. Grandes enredaderas amortiguaron su caída pero rápidamente cobraron vida moviéndose hacia él y doblando sus pies y piernas. Al reconocer la trampa del diablo, Harry rápidamente quemó las enredaderas principales con un incendio emocionalmente sobrecargado. Las enredaderas se retiraron y Harry fue hacia la puerta para salir de la habitación. En la habitación de al lado, Harry vio cientos de llaves volando. Identificó cuidadosamente la llave necesaria mirando el ojo de la cerradura de la puerta antes de apuntar con cuidado y presionar la llave correcta con un impedimenta. La llave se desaceleró casi por completo y Harry la atrapó fácilmente después de saltar sobre una escoba que le proporcionó la habitación. Estos obstáculos parecen contener desafíos por parte de los maestros y miembros del personal que Harry notó. Primero, el perro, obviamente fue idea de Hagrid. Seguido por un débil snare de Sprout y ahora una brillante pieza de amuletos obra de Flitwick. Esto deja a McGonagall, Snape, Quirrell y posiblemente a Dumbledore. La siguiente sala contenía el desafío del profesor de transformaciones. Habiendo jugado ajedrez muchas veces con el bibliotecario de su escuela primaria, Harry tomó con confianza el lugar de un caballero y rápidamente terminó la partida después de solo 10 minutos. Afortunadamente, el profesor ya había derrotado al troll de la habitación de al lado. Harry no estaba muy interesado en una revancha, especialmente no en espacios reducidos. El desafío de Snape era más de su agrado. El simple acertijo no le causó ningún problema. Harry tragó con confianza la poción correcta y atravesó las llamas hasta la siguiente y probablemente última habitación. Como era de esperar, Harry se encontró con Quirrell en la última habitación, quien rápidamente se sintió frustrado al estar frente al espejo de Erised. El profesor quedó impactado ante la inesperada llegada de Harry. Bueno, señor Potter, ciertamente no esperaba encontrarme con usted, de todas las personas, aquí abajo, puede que sea un buen estudiante, pero ese trío de idiotas Gryffindors parecían más bien lo suficientemente tontos como para seguirme hasta la piedra. Punto. Comillas por lo que es cierto Harry preguntó, comillas ¿de verdad crees que Dumbledore y Flamel esconderían un artefacto mágico de valor incalculable aquí en Hogwarts, rodeados de niños? Aprecio su sospecha de la autoridad, señor Potter. Sin embargo, no subestime a Dumbledore. Hogwarts es probablemente el lugar más seguro de la Tierra. Le pediría que guardara silencio ahora. Debo descubrir cómo sacar la piedra de esto. Refleja y preséntalo a mi maestro, su maestro. Harry pensó.
¿Y quién podría ser? Maestro, veo mi reflejo entregándote la piedra. Pero ¿cómo la recibiré? Comillas el niño. Usa al niño, dijo una voz alta y fría que aparentemente provenía de la parte posterior de la cabeza de Quirrell. Quirrell se volvió hacia Harry. Sí, Potter, ven aquí. Mírate en el espejo y dime qué ves. Harry sabía que todavía no había éxito en luchar contra el mago mayor. En cambio, trató de idear algún tipo de plan para la inevitable confrontación que seguramente ocurriría pronto. Harry caminó hacia él. Debo mentir, pensó desesperadamente. Debo mirar y mentir sobre lo que veo, eso es todo. Quirrell se acercó detrás de él. Harry aspiró el olor extraño que parecía provenir del turbante de Quirrell. Cerró los ojos, se paró frente al espejo y los volvió a abrir. Vio su propio reflejo, sin estar seguro de qué se suponía que sucedería exactamente. Pero un momento después, el reflejo le sonrió. Se metió la mano en el bolsillo y sacó una piedra de color rojo sangre. Le guiñó un ojo y volvió a guardar la piedra en su bolsillo, y mientras lo hacía, Harry sintió que algo pesado caía en su bolsillo real. De alguna manera, increíblemente, había conseguido la piedra. Comillas bien, dijo Quirrell con impaciencia. Comillas que ves. Harry reunió su coraje. Me veo dándole la mano a Dumbledore, inventó. Yo, he ganado la copa de la casa para Ravenclaw. Quirrell maldijo de nuevo. Apártate del camino, dijo. Cuando Harry se hizo a un lado, sintió la piedra filosofal contra su pierna. ¿Se atreverá a escapar? No, no podía permitir que Quirrell se saliera con la suya. Se enfrentaría al hombre. Harry movió su varita hacia la palma, listo para maldecir al profesor. De repente, sintió un dolor agudo recorrer su cicatriz. Una voz alta y fría habló, aunque Quirrell no movía los labios. Él miente. Él miente, comillas. Potter, vuelve aquí, gritó Quirrell. Comillas, dime la verdad. ¿Que acabas de ver? La voz alta habló de nuevo. Déjame hablar con él, cara a cara, comillas. Maestro, no eres lo suficientemente fuerte. Tengo suficiente fuerza para esto, Harry observó, con su varita lista mientras Quirrell se daba vuelta y se quitaba el turbante. Donde debería haber estado la espalda de la cabeza de Quirrell, había un rostro, el rostro más terrible que Harry había visto jamás. Era de color blanco tiza con ojos rojos deslumbrantes y aberturas en lugar de fosas nasales, como una serpiente. Harry Potter, susurró. Voldemort, han pasado algunos años. Debo admitir que los años han sido mucho más amables conmigo que contigo, niño tonto, deberías temblar de miedo ante mí. Pero te ofreceré esta única oportunidad al igual que tus padres. Únete a mí, Harry. Tus padres eran brujos y magos brillantes, no necesitaban morir. Solo aquellos que desobedecerme perecerá, comillas. ¿Qué quieres decir con que mis padres no necesitaban morir? Fuiste tú quien vino a nuestra casa hace tantos años. Fuiste tú quien los asesinó a sangre fría, justo antes de intentar matarme. No necesitaban morir porque no eran ellos, quería matar cuando fui a Godric's Hollow hace tantos años. Vine solo por ti, por la única amenaza a mi poder. Harry se quedó sin palabras. El mayor mago oscuro alguna vez quiso matar a un bebé de 1 año. ¿Por qué? Comillas. ¿Por qué vendrías? ¿Por mí? ¿Por qué querrías matar a un bebé? Debes estar bromeando, Harry. Dumbledore nunca te ha dicho por qué llevas esa cicatriz. ¿Por qué saqué a los Potters anoche? Comillas. ¿Por qué no lo cuentas? Preguntó Harry. Te estuve buscando durante bastante tiempo, desde que un sirviente mío fue testigo de esa profecía sobre nosotros. Pero eso es suficiente charla por ahora. ¿Por qué no me das la piedra en tu bolsillo? Después de mi resurrección nosotros tendremos todo el tiempo del mundo para hablar, comillas. No lo creo, Voldy, reducto. Harry gritó y su hechizo de destierro golpeó a Quirrell justo en la espalda, haciéndolo alejarse de Harry. Harry continuó su ataque con un impedimenta y un stunner. Quirrell los hizo a un lado, sin siquiera molestarse en conjurar un escudo. No está mal, señor Potter, realizar hechizos de 5º año como estudiante de 1er año es realmente una hazaña impresionante. Sin embargo, me estoy cansando de usted. Avada Kedavra. La maldición asesina falló por poco a Harry, quien cayó al suelo, rodó hacia un lado y rápidamente respondió con un Expelliarmus. Quirrell, sin esperar que el niño sobreviviera a su ataque, fue tomado por sorpresa y vio su varita volar hacia Harry. Harry siguió su ataque con su reducto más fuerte y observó cómo arrojaba a Quirrell contra el espejo. El espejo se rompió en miles de fragmentos más pequeños, cortando a Quirrell en su camino hacia abajo. Harry disparó un aturdidor a Quirrell, que lo alcanzó en el pecho, haciéndolo caer inconsciente al fondo del espejo. Curiosamente, Harry se acercó a Quirrell, sin saber cómo lidiar con la amenaza de Voldemort asomando por la nuca.
Estaba aturdida también la parte de Voldemort que poseía a Quirrell. Su aturdidor lo obligó a salir del cuerpo del profesor. Inclinándose sobre el maestro inconsciente, Quirrell de repente abrió los ojos, recuperando de alguna manera la conciencia. Sin embargo, sus ojos eran de color rojo sangre, las pupilas parecían las de una serpiente. El profesor poseído agarró el brazo de Harry pero gritó de dolor mientras su piel ardía ante el contacto. Harry no tenía idea de qué tipo de magia era esa, pero la usaría a su favor. Tomó ambas manos y presionó las palmas sobre el rostro de Quirrell. Quirrell gritó mientras ampollas de color rojo brillante comenzaron a formarse por todas partes de su rostro. El dolor en la cicatriz de Harry aumentó a una cantidad casi insoportable, pero sus ejercicios mentales y escudos de oclumancia lo ayudaron a concentrarse en la tarea que tenía entre manos, matar a Quirrell, como fuera posible. Los gritos del profesor cesaron cuando su piel se convirtió en cenizas, finalmente un grito agudo vino de algún lugar dentro de Quirrell. Una niebla negra parecida a una sombra surgió del cuerpo de Quirrell y escapó a través de la cámara. Voldemort había dejado a su anfitrión moribundo. Harry estaba agotado. Apenas podía mantenerse en pie, pero logró regresar a la entrada de la cámara justo cuando recordó que todavía tenía la piedra. Él no lo quería. No estaba interesado en la inmortalidad, pero no podía simplemente dejarla o devolvérsela a Dumbledore. Tal vez fuera útil conservarlo por ahora. Rápidamente envolvió la piedra de valor incalculable en un trozo de su túnica que arrancó de su uniforme escolar y escondió la piedra profundamente debajo de su ropa. Estaba a punto de mentirle al gran Albus Dumbledore y necesitaba preparar su mente para asegurarse de que el antiguo director no sospechara. Justo cuando salía de la cámara principal, Dumbledore corrió hacia él, con una velocidad que nunca hubiera esperado.